Gracias, doctora Claudia. Ahora el doctor Diego Cruz, de la promoción 2018, quien se desempeña como Fellow de Infectología Pediátrica en el Hospital Nationwide de Columbus, Estados Unidos, nos va a hablar respecto a la fiebre en el menor de 90 días, las nuevas guías. Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Cruz. Yo soy médico pediatra egresado de la Universidad del Valle. Actualmente soy fellow de enfermedades e infecciones en pediatría en Nationwide Children's Hospital. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo y las nuevas guías de menores de 60 días que se presentan con fiebre. No tengo ningún conflicto de intereses que reportar que sea relevante para esta charla. Vamos a tener tres objetivos fundamentales durante el desarrollo de la charla. El primero es que vamos a intentar definir por qué la población menor de 60 días es una población que requiere un manejo diferenciado de la fiebre comparado con otros grupos poblacionales pediátricos. Segundo, vamos a describir lo que menciona la Academia Americana de Pediatría en las guías publicadas en agosto del 2021. Y tercero, vamos a hacer una pequeña discusión de los puntos de implementación de la guía y cómo podemos aplicar esto a nuestra práctica clínica cotidiana. Entonces, para empezar, tenemos que reconocer que en el grupo menor de 60 días, la fiebre puede ser el único signo de enfermedad y esto hace que sea muy difícil diferenciar clínicamente aquellos pacientes que tienen una enfermedad benigna versus aquellos pacientes que tienen una enfermedad seria. Y cuando hablamos de enfermedad seria, especialmente nos referimos a aquellos pacientes que se presentan con lo que se conoce como una infección bacteriana seria. Por esta razón es que la principal preocupación en este grupo de edad es que la fiebre sea una representación de una infección bacteriana seria que para los propósitos de la charla vamos a definir como pacientes que tienen meningitis, bacteremia o infección del tracto urinario. La evolución histórica de estos pacientes ha dictado que especialmente en aquellos menores de 8 semanas o menores de 60 días que se presentan con fiebre, debemos hacer un manejo agresivo en el cual tenemos que hacer toma de hemocultivos, toma de urocultivo, obtención de líquido cefalorraquídeo, realizando una punción lumbar y que todos los pacientes probablemente deberían recibir antibióticos empíricos o ser hospitalizados. Sin embargo, esto lleva a que muchos lactantes sean sometidos a test invasivos, se les administre antibióticos empíricos y sean hospitalizados, probablemente sin que la fiebre represente una infección bacteriana seria. Y esto ocurre porque no hay un consenso universal sobre cuál es la mejor estrategia de manejo y tratamiento para este grupo poblacional cuando se presentan con fiebre. Esto lo podemos ver representado en que históricamente desde los años 80 se han intentado desarrollar múltiples algoritmos para estratificación de riesgo de este grupo de pacientes. Usualmente estos algoritmos de estratificación han buscado diferenciar este grupo de pacientes en dos grandes grupos, aquellos que se presentan con alto riesgo y aquellos que se presentan con bajo riesgo, intentando clasificar a aquellos con alto riesgo como aquellos que requieren intervenciones más agresivas e invasivas y aquellos de bajo riesgo en los cuales probablemente se podrían no realizar algunas de estas intervenciones. Dado que con el paso del tiempo y más recientemente hemos tenido mayor información en la literatura y validación de distintos scores diagnósticos, la Academia Americana de Pediatría ha decidido realizar y publicar una guía de práctica clínica para el manejo de este grupo de pacientes que se presentan. Entonces, la guía fue publicada en agosto del 2021 en Pediatrics y hace referencia a aquellos pacientes entre 8 y 60 días que se presentan con fiebre y tienen una buena o adecuada apariencia clínica. Antes de definir y entrar a hablar de quién nos habla la guía, primero vamos a mencionar un poquito algunos de los grupos particulares que están excluidos del alcance de la guía. Básicamente, y la razón por las cuales estas exclusiones ocurren en su mayoría es porque dentro de todo ese recorrido de estudios que les mencionaba en algunas de las diapositivas anteriores, la gran mayoría de los estudios o de los scores para estratificación de riesgo excluyen poblaciones con enfermedades subyacentes, con condiciones preexistentes o que tienen alguna presentación clínica particular o alguna historia materna particular que se ha considerado que los pueden tener un riesgo
riesgo inherente elevado a tener una infección bacteriana seria. Aquí les voy a mencionar algunos de los ejemplos. Por ejemplo, la guía no habla de menores de 8 días de vida y esto es básicamente por las dinámicas epidemiológicas diferentes que ocurren con las presentaciones de sepsis temprana y sepsis tardía, que requieren un abordaje completamente distinto que no está dentro del alcance de la guía y que es un apartado completamente distinto de la literatura. Pero ya mencionando condiciones preexistentes, la guía no habla o no es aplicable 100% para lactantes que tengan historia de prematurez, que tengan una historia perinatal de que la madre haya tenido fiebre, infección o uso de antibióticos durante el parto, pacientes que se presenten clínicamente con alta sospecha de infección por herpes. Tampoco habla de pacientes que tengan infecciones focales, como por ejemplo aquellos que tienen celulitis o onfalitis. No habla de pacientes que tengan un cuadro clínico consistente con bronquiolitis o que tengan un test positivo para virus respiratorio sincitial, ya que los riesgos de infecciones bacterianas serias han sido descritos en la literatura y son diferentes a los pacientes que no tienen cuadro clínico de bronquiolitis. No habla de pacientes con sospecha de diagnóstico de inmunodeficiencia, no habla de pacientes que tengan historia de cirugías o infecciones, aquellos con anormalidades cromosómicas o congénitas, aquellos que tengan un requerimiento de soporte o tecnologías para mantener la vida, o aquellos que tengan inmunizaciones en las últimas 48 horas por la posibilidad de que la fiebre sea secundaria a la aplicación de las vacunas. Así que todo lo que va a mencionar de aquí en adelante no aplica para este grupo de pacientes y eso requiere una evaluación individualizada que probablemente no puede ser totalmente extrapolada a las recomendaciones que da la Academia Americana de Pediatría en esta guía de práctica clínica. La siguiente pregunta es ¿por qué la academia decide realizar esta nueva guía? Y son básicamente 4 puntos que vamos a discutir uno por uno. El primero es obviamente que algo de lo que mencionaba en las diapositivas anteriores, y es que si la incidencia de infecciones bacterianas es baja, y les puedo decir que es alrededor de 8 a 10%, siendo la más frecuente infección del tracto urinario, con bacteremia estando entre el 1 y el 2%, y las tasas de meningitis estando en cerca del 0.3 o 0.5%, pero en todo caso menores del 1% en todos los lactantes que se presentan con fiebre, probablemente estamos haciendo algunas intervenciones que pueden ser excesivas o que pueden ser innecesarias y que pueden conllevar a costos para el sistema de salud o para los pacientes innecesarios y que adicionalmente pueden poner a los pacientes en riesgo de sufrir eventos adversos relacionados con el cuidado de salud. Pero adicionalmente a eso, hay algunas cosas que han ido cambiando con el paso de los años y más recientemente que hacen que algunos de los scores de estratificación de riesgo desarrollados antiguamente probablemente no apliquen plenamente las condiciones actuales. Lo primero de eso es que ha sido definido más claramente cuáles son los riesgos por edad para presentar infecciones bacterianas severas. Ustedes saben que clásicamente hemos utilizado para esta estratificación de riesgos los meses de vida del paciente, pero esa es una clasificación que es arbitraria y que simplemente es fácil para nosotros definir. Sin embargo, en distintas series de estudios se ha mostrado que este riesgo, especialmente durante el primer mes de vida, no solamente varía semana a semana. La presencia de infecciones bacterianas serias, en este caso con esta gráfica que nos representa bacteremia, es estadísticamente de forma significativa más alta en aquellos pacientes que se encuentran en su segunda semana de vida comparado con aquellos pacientes que se encuentran en su tercera semana de vida y comparado con aquellos que se encuentran en la cuarta semana de vida, con un descenso progresivo en la incidencia de bacteremia a medida que la edad avanza. Mientras que cuando ustedes comparan o cuando los estudios comparan la cuarta con la quinta y la sexta semana de vida, no hay diferencia estadística y ahí las tasas se mantienen más o menos constantes. Por esta razón, uno de los grandes cambios que propone la guía es que debería hacerse una evaluación estratificada e individualizada en 3 grandes grupos, definiendo el primer grupo como aquellos pacientes que tienen entre 8 y 21 días de vida, el segundo grupo como una estrecha ventana de pacientes que tienen entre 22 y 28 días de vida y el tercer grupo como aquellos pacientes que tienen más de 28 días y que tienen hasta 60 días de vida.
El segundo punto de por qué hacer una nueva revisión de la literatura y desarrollar unas guías de práctica clínica en este momento es porque hemos tenido unos cambios en la epidemiología de la sepsis comparado con cuál era los organismos más frecuentes cuando los primeros scores de estratificación de riesgo se desarrollaron. Y estos cambios están relacionados con algunas de las estrategias de salud pública que hemos implementado, como el tamizaje y tratamiento para estreptococo del grupo B en las mujeres embarazadas, las efectivas campañas de inmunización contra neumococo, la dramática disminución de casos de listeria monocitógenes por mejorías en la seguridad y manejo de alimentos. Todo esto llevando a que Escherichia coli sea hoy en día el microorganismo más frecuente como causante de bacteremia y que Streptococo del grupo B sea el microorganismo más frecuentemente encontrado en aquellos pacientes que desarrollan meningitis. Todos estos cambios llevan a que los modelos que se desarrollaron en la década de los 80 probablemente clasificarían de forma errónea pacientes con meningitis en hasta un 32% de los casos, necesitando nuevas, pues mostrando la importancia de por qué necesitamos nuevas estrategias para clasificar el riesgo y hacer el manejo de este grupo de pacientes. El segundo punto importante es que hemos tenido avances significativos en técnicas diagnósticas. Cada vez hemos entendido mejor las dinámicas, las sensibilidades y especificidades de los nuevos marcadores inflamatorios y adicionalmente estos marcadores inflamatorios se han vuelto muchos más o se han convertido en herramientas mucho más disponibles en distintos centros de atención hospitalaria, siendo que la mayoría de los hospitales cuentan hoy en día con proteína C reactiva y la procalcitonina es otro marcador inflamatorio que ha mostrado ser altamente específico para infecciones bacterianas y que cada vez es también o se encuentra más disponible. Adicionalmente, hemos tenido avances en las identificaciones de patógenos, contrario con lo que teníamos hace un par de décadas. Hoy en día, la mayoría de los hemocultivos se realizan o se ponen a incubar en máquinas de hemocultivos automatizados que han permitido que tengamos una detección más rápida de microorganismos, usualmente con la gran mayoría de los cultivos pitando positivos entre las primeras 24 a 36 horas de incubación. Y una vez estos hemocultivos pitan positivos, tenemos mejores técnicas de identificación de microorganismos como son las técnicas moleculares de PCR multiplex y MALDI-TOF que nos han llevado a tener una identificación de patógenos mucho más tempranas y que a los tiempos diagnósticos se hayan acortado significativamente. Finalmente, hemos avanzado significativamente en la disponibilidad y capacidad que tenemos para hacer test de diagnósticos para virus, especialmente con PCRs individuales y PCRs múltiplex, que han permitido encontrar que los virus pueden ser unos grandes jugadores en el desarrollo de fiebre en este grupo de edad, como ha sido claramente caracterizado, especialmente para enterovirus, por poner un ejemplo. Entonces, como les mencionaba anteriormente, uno de los grandes cambios que propone la guía es que genera tres algoritmos diferenciados para estos tres diferentes grupos poblacionales. La guía define o tiene algunas definiciones, como son qué es la definición de fiebre, hace una definición de qué son pacientes, de cuándo un paciente se considera a un riesgo elevado por enfermedad por herpes, y esto es especialmente relevante para aquellos pacientes que son menores de un mes, donde es importante recordar que el herpes puede, especialmente la enfermedad por herpes diseminado, puede ser una presentación dramática y con secuelas significativas que puede llevar a alta mortalidad si no es identificado tempranamente. Y ustedes pueden ver aquí cuáles son aquellos pacientes que la guía considera como que tienen un riesgo elevado para herpes, y esta consideración la hacen en que este grupo de pacientes probablemente, como vamos a ver en el algoritmo, deberían contar con una evaluación con PCR para herpes y con uso empírico de aciclovir mientras esa evaluación está siendo completada. Adicionalmente, ellos tienen o definen estos valores para qué son marcadores inflamatorios anormales. Lo primero es que definen que una procalcitonina anormal es aquella mayor de 0.5, una PCR anormal es aquella mayor de 20 miligramos por litro, y prestar atención a las unidades porque sus hospitales pueden que la expresen en miligramos por decilitro, y dicen que no hay evidencia suficiente para establecer un punto de corte claro para un conteo absoluto de neutrófilos que es anormal, así que proponen como dos puntos de corte válidos mayores de 4.000 o mayores de 5.200. Y definen un parcial de orina anormal como aquellos en los que hay esterasa leucocitaria positiva o en los que hay más de 5 o más de 10 leucocitos, dependiendo de si la orina es centrifugada o sin centrifugar.
Si revisan las guías, ustedes también pues van a encontrar que las guías presentan una tabla muy útil para determinar cuando un líquido cefalorraquídeo tiene una celularidad, proteínas y glucosas normales o anormales. Así que vamos a hablar de los distintos algoritmos por edad. El primer algoritmo es el más sencillo de seguir y de interpretar porque no cambia mucho lo que hemos hecho históricamente. Básicamente, si ustedes tienen un paciente entre los 8 y 21 días que se presenta con fiebre, no tiene una fuente clara de infección y tiene buena apariencia, lo que debemos hacer es tomar una muestra de orina, tomar un hemocultivo, realizar una punción lumbar. Usted puede realizar unos marcadores inflamatorios, aunque es posible que no le cambien la conducta. Y finalmente usted debería iniciar antibióticos empíricos y observarlos en el hospital. Aquí hacen la mención, como les decía previamente, de la posibilidad de enviar estudios para herpes y a iniciar empíricamente aciclovir si usted considera que su paciente se encuentra a alto riesgo para enfermedad por herpes. Y finalmente, pues el punto final es, con esos estudios, si usted identificó el patógeno, pues tratar la infección apropiadamente. Si no lo identificó, probablemente esperar 24 a 36 horas y si los hemocultivos son negativos, todos los cultivos son negativos, hemocultivos líquidos de cefalorraquídeo de orina son negativos y el paciente se encuentra bien, probablemente parar los antibióticos y hacer un manejo sintomático de la enfermedad. Así que este algoritmo es realmente sencillo de explicar. Las cosas se vuelven un poquito más enredadas cuando pasamos al grupo, a este grupo de esta ventana estrecha de entre las 22 y los 28 días. Aquí la recomendación es que usted en todos los pacientes obtenga una muestra de orina. La academia recomienda obtener una muestra de orina y si esa muestra de orina es anormal, entonces ahí sí proceder a hacer una cateterización y obtener un urocultivo. Mi recomendación, y habiendo sido pediatra de urgencias, es probablemente obtener una muestra de orina, una buena muestra de orina con una técnica estéril, bien sea con cateterización o punción suprapúbica desde el principio, porque eso nos permite ganar tiempo y no tener que esperar a haber recolectado un parcial de orina por bolsa o por otra técnica no estéril y luego tener que hacer la recolección de una muestra de orina. Entonces el primer paso es ese. El segundo paso es tomar marcadores inflamatorios y aquí ellos lo dividen en dos grandes ramas. La primera rama es el paciente que tiene unos marcadores inflamatorios que son anormales y esa es la rama más sencilla porque básicamente lo que vamos a hacer es lo mismo de que es el abordaje completo de sepsis en el cual vamos a realizar una punción lumbar, vamos a arrancar antibióticos empíricos y vamos a seguir a ese paciente para intentar definir si los cultivos son positivos o no, esperar 24 o 36 horas a los resultados de los cultivos y definir si necesitamos continuar o no los antibióticos. Sin embargo, y aquí es cuando la guía se pone un poquito confusa, si los marcadores inflamatorios son normales, la guía dice que usted puede realizar una punción lumbar. Y ese puede simplemente, básicamente dice que eh, lo deja a criterio del médico o del pediatra tratante. Y esto porque dicen que para este grupo particular de edad, si bien sabemos que el riesgo de infecciones bacterianas serias es diferente al de otras semanas o es menor al de los pacientes menores de 22 días, no hay evidencia clara para determinar si hay que hacer punción lumbar o no. El caso es que el algoritmo avanza a preguntarle si usted realizó o no realizó una punción lumbar y finalmente dice que usted puede decidir dar antibióticos parenterales. Definitivamente dice que usted lo debe observar al paciente en el hospital y esperar 36 a 24 a 36 horas para ver si los cultivos crecen. Evidentemente, si usted encuentra un patógeno, pues trata la infección y si no, puede parar los antibióticos y observar al paciente y ver qué pasa. Pero como pueden ver, es un poco confusa porque la guía tiene varios puede que deja a criterio del pediatra si usted puede hacer punción lumbar, puede hacer antibióticos y este creo que es uno de los puntos más discutidos de la guía y es que deja paso a algunas ambigüedades. Y finalmente tenemos la guía para mayores de 28 días en los cuales básicamente hacemos un parcial de orina, hemocultivo, marcadores inflamatorios. Si los marcadores inflamatorios están normales y la orina está normal, no hay necesidad de hacer una punción lumbar, no hay necesidad de administrar antibióticos. Usted lo puede observar bien sea en el hospital o en la casa, hacer un seguimiento a las 24 o 36 horas y si todo está negativo, no necesita hacer intervenciones adicionales. Si el urocultivo es anormal o el urocultivo es positivo, no hay necesidad de hacer una punción lumbar, usted simplemente administra los antibióticos, lo observa de forma cercana, se puede observar en el hospital o en la casa y establece, dependiendo de los resultados definitivos de los cultivos, cuál es el manejo
definitivo para ese paciente. Y finalmente, si los marcadores inflamatorios son anormales, aquí pues nuevamente se hace la recomendación del urocultivo, idealmente hacer una punción lumbar, aunque también dejan abierto puede hacer una punción lumbar, y dependiendo de los resultados que usted encuentre en la punción lumbar, pues usted puede definir si le va a administrar antibióticos a este paciente o no, y finalmente el algoritmo cae a esta recomendación de esperar 24 a 36 horas para definir cuál va a ser el manejo definitivo de este paciente. La razón por la cual las PLs no son recomendadas en todos los pacientes de este grupo de edades es porque se estima que usted necesita hacer más o menos 4.000 PLs en niños diferentes para identificar un solo caso de meningitis. Aquí ustedes pueden ver, encontrar cuáles son las recomendaciones para el uso de distintos antibióticos por edad, en donde básicamente pues vamos a tener ampicilina y gentamicina en los más pequeños. En aquellos con mayores de 22 días usted puede utilizar ceftriaxona o puede utilizar ampicilina y ceftazidime si sospecha meningitis, y en los mayores de 29 días el manejo empírico va a ser ceftriaxona para todos los grupos de edad. ¿Cuándo usted puede mandar el paciente a la casa? Uno, cuando los cultivos son negativos por 24 a 36 horas o positivos únicamente para contaminantes. En su reevaluación, su niño continúa teniendo una buena apariencia clínica y no hay otras razones para la hospitalización, pero la guía sí enfatiza que idealmente todos los pacientes deberían tener un seguimiento a las 24 horas para asegurarse que todo siga por buen camino. Entonces, en resumen, y el tiempo obviamente de la charla es corto y esto va para mucho mayor discusión, pero los puntos clave por edad es que menores de 7 días no es el alcance de la guía, es el manejo estándar por neonatología. Menores de 21 días y mayores de 7 días, evaluación completa para sepsis y antibióticos empíricos. Entre 22 y los 28 días, evaluación y antibióticos empíricos podrían estratificarse según si los marcadores inflamatorios son normales y anormales y según si el uranálisis es normal o anormal. Y entre 29 y 60 días, la evaluación inicial es con hemocultivos, uranálisis, marcadores inflamatorios, y los pacientes pueden observarse sin antibióticos y sin punción lumbar si todo lo anterior es normal. ¿Cuáles son los puntos que son controvertidos de la guía? Uno, la evaluación y tratamiento para herpes, y menciono esto es porque esto varía de centro a centro. Lo que nosotros hacemos acá en CH es que le damos aciclovir empíricamente y hacemos evaluación en todos los menores de 14 días, y en aquellos pacientes entre los 15 y los 28 días si hacemos una estratificación por riesgo, en el cual a todos los pacientes se les evalúa con PCR para herpes, pero solamente a aquellos pacientes con un riesgo elevado les damos aciclovir empírico hasta que tenemos los resultados para PCR negativa. Creo que el punto de la punción lumbar entre los 22 a los 28 días, el hecho de que usen un lenguaje en el cual dicen usted puede, es altamente ambiguo y puede llevar a muchas complicaciones entre los médicos tratantes para la práctica clínica. Y finalmente, uno de los puntos muy importantes es que pues esta guía no es aplicable en todas partes. Probablemente usted no puede aplicar estas recomendaciones si usted está en un centro que no tiene procalcitonina, o no puede aplicarla si usted no va a tener la posibilidad que si el paciente va para la casa, usted puede garantizar que ese paciente tenga un seguimiento temprano. ¿Qué hacemos nosotros en Nationwide Children's? Aquí ustedes pueden encontrar el algoritmo de cuáles son los antibióticos que utilizamos, lo que les mencionaba del uso de aciclovir tempranamente en los menores de 7 días y diferenciado en los los menores de 14 días y diferenciado en aquellos pacientes entre 14 y 28 días. Y hacemos como parte de evaluación adicional, además de todos los cultivos, es que en todos los menores de 28 días tomamos PCRs para herpes virus y para enterovirus y para ecovirus, y estas PCRs las tomamos de líquido cefalorraquídeo si una punción lumbar es realizada, de sangre, y adicionalmente lo que se conoce como un pool de espécimen o un espécimen agrupado, en el cual tomamos un swab de mucosa, piel y región perianal para intentar aumentar la sensibilidad de detectar estos virus. Y en este momento se está desarrollando la guía de práctica clínica institucional que busca aterrizar estas nuevas recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Dos cosas grandes, que es el grupo que nosotros, o dos recomendaciones grandes que nosotros damos de parte del grupo de infectología pediátrica y que van a quedar reflejadas en la guía institucional. Uno es que si usted va a dar antibióticos, haga la punción lumbar. Si usted está lo suficientemente preocupado como para dar antibióticos empíricos, usted debería hacer una punción lumbar para evaluar a su paciente. Y el segundo es que si usted está pensando en si debería o no hacer la punción lumbar, probablemente ese paciente requiere que usted haga la punción lumbar. Si lo piensa, realícela. Entonces, los mensajes para llevar a casa soy, uno,
a pesar del desarrollo de la guía, no hay un sistema de evaluación perfecto. Todas las guías deben interpretarse en la población adecuada y usted debe aplicarla a la población en la cual se encuentra trabajando. El juicio clínico, acceso a tecnología y posibilidades de seguimiento temprano son claves y cada hospital debe hacer una lectura crítica de estas guías e idealmente hacer unas guías propias institucionales adaptadas a los recursos con los cuales el hospital cuenta y a la población a la que se enfrentan día a día. Hay camino para seguir y esto seguramente va a seguir cambiando porque hay más biomarcadores que se encuentran actualmente en estudio. Muchísimas gracias al comité organizador de este congreso por permitirme presentar esta charla.